La iniciativa privada se opone a la prohibición de venta de alimentos con alto contenido calórico a menores de edad. Legislar en tiempos de pandemia, un reto para diputados y senadores, y también platicaremos en el estudio con Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades, sobre el consumo inteligente. Desde las cámaras comenzamos. El Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y la Confederación de Cámaras Industriales también se oponen a la disposición que prohíbe la venta de alimentos con alto contenido calórico a menores de edad. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, encabezada por el legislador Ricardo Monreal, sostuvo una videoconferencia privada con representantes del sector empresarial. El objetivo fue dar una plataforma para que integrantes de este gremio expresaran su inconformidad por las iniciativas impulsadas en congresos estatales para prohibir la venta de comida y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad. Cabe recordar que el pasado 5 de agosto el Congreso de Oaxaca aprobó el dictamen para prohibir la venta, regalo y suministro a menores de edad de estos alimentos, con la modificación a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Posteriormente, el Congreso de Tabasco también aprobó una legislación para eliminar la venta y distribución de alimentos y bebidas con alto contenido calórico a menores de 18 años. Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios y la Confederación de las Cámaras Industriales, CONCAMIN, consideraron que las políticas de prohibición afectarán la reactivación económica en plena pandemia. Más de 1.059.000 establecimientos venden estos productos, entre ellos tiendas de abarrotes, supermercados, minisupers, fondas y loncherías, que en conjunto emplean en México al menos a 2.7 millones de personas. De replicarse esta legislación, el sector más afectado sería el pequeño comercio, que representa el 94% de los establecimientos y genera 1.900.000 empleos en todo el país. El sector empresarial calcula que podrían verse afectados hasta el 66% de las ventas de estos establecimientos. Además, esta prohibición es violatoria del marco jurídico nacional al ser contraria a la Ley Federal de Salud y a la Ley Federal de Competencia Económica. Restringe también los derechos del consumidor, limitando su acceso a una amplia oferta de productos. El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, se comprometió a que el Senado de la República actuará sin excesos en el análisis de las inquietudes planteadas por la iniciativa privada. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Se preparan los legisladores de ambas cámaras para comenzar el periodo ordinario de sesiones. Como cada año, la semana previa al inicio de actividades parlamentarias en el Congreso de la Unión, se llevan a cabo las reuniones plenarias. Los grupos parlamentarios anunciaron las fechas siguientes para configurar los últimos detalles de su agenda para este periodo ordinario. Morena anunció su plenaria de senadores el domingo 30 de agosto de manera presencial. Los diputados de Morena, por su parte, dieron a conocer que su reunión tendría lugar este jueves 27 y viernes 28 de agosto de manera virtual. El Partido Acción Nacional anunció que sus senadores realizarían la plenaria de manera semipresencial en el Senado de la República el viernes 28 de agosto. Los diputados del Blanquiazul se reunirán también de manera semipresencial en la Cámara de Diputados 27 y 28 de agosto. El PRI dio a conocer que sus senadores realizarán reunión virtual el viernes 28 y sus diputados se reunirían para la plenaria este jueves 27 y viernes 28 de manera virtual, y el domingo 30 de agosto se reunirían para cerrar sus trabajos de manera presencial. El Partido del Trabajo anunció que sus senadores se reunirían para su plenaria de manera presencial el lunes 31 de agosto en la sede de la Cámara Alta. Los diputados del PT anunciaron su quinta reunión plenaria para este jueves 27 y viernes 28 de agosto. Las bancadas del partido Movimiento Ciudadano anunciaron reuniones virtuales este jueves 27 y viernes 28 para sus legisladores de ambas cámaras. El Partido Verde dio a conocer que sus diputados se reunieron el pasado martes 26 de agosto.
El partido Encuentro Social dio a conocer que la plenaria de sus senadores sería presencial el lunes 31 de agosto y la de sus diputados se llevó a cabo 23, 24 y 25 de agosto. Finalmente, el PRD concluyó sus plenarias el pasado martes 25 y miércoles 26 de agosto. Importantes temas se vislumbran en ambas cámaras. Como cada año en la Cámara de Diputados, la prioridad será el presupuesto, que podría ir acompañado de un paquete de reformas al gobierno de la Cámara de Diputados, que incluye a la mesa directiva, las comisiones legislativas y las principales funciones administrativas para una conformación con perspectiva de género. Adicionalmente, se está trabajando para que todos los asesinatos de mujeres se investiguen y castiguen como feminicidios. En el Senado de la República, la agenda prioritaria incluye la armonización de las leyes secundarias de la reforma en materia de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. También la armonización del marco jurídico en materia de prohibición de condonación de impuestos, la expedición de las leyes secundarias en materia educativa y la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola Adriana, muchísimas gracias. Hoy vamos a platicar de una iniciativa que llama la atención particularmente porque no ha sido incorporada en el periodo extraordinario de sesiones y depende fundamentalmente de Morena, no requiere mayoría constitucional, por ejemplo. Hace un año, cuando estaba a punto de dejar el cargo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia, cerró una jurisprudencia con una quinta sentencia, una quinta resolución que obliga a la Unidad de Inteligencia Financiera a solicitar que una entidad internacional demande congelamiento de cuentas en México. Y esto no fue simplemente un capricho, le llaman la jurisprudencia Medina Mora y ha sido muy cuestionada porque en su momento, por ahí del octubre, noviembre, cuando se dio a conocer, se tuvieron que descongelar alrededor de 2.500 a 3.000 millones de pesos de recursos que pues no estaban cumpliendo el precepto que obliga esta jurisprudencia Medina Mora, como le llaman. Lo cierto es que la resolución de la Corte es muy completa y concreta y dice que la ley de instituciones de crédito, o sea, no hay un ordenamiento legislativo en México y sin embargo sí hay que respetar los convenios internacionales al respecto, que obligue a que se tenga que preceder o anteponer un derecho de audiencia de acuerdo a lo que marca la Constitución como un derecho humano, un derecho garantista a todo aquel que se le va a congelar una cuenta. Evidentemente, si es un delincuente, y además hay condiciones adecuadas para demostrar que es un delincuente, se le podrían congelar las cuentas simplemente con una orden judicial en la que dice sí, se presume, hay pruebas suficientes de que este dinero fue obtenido de manera ilícita. Pero aquí de repente se podrían congelar las cuentas de lo mismo de empresarios que de personas físicas que no tenían necesariamente que ver con la delincuencia. Por eso, para cumplir con este ordenamiento o esta resolución del Poder Judicial de la Federación, se presentó esta iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y desde la Cámara de Diputados en el mes de, me parece que febrero, a principios, se aprobó, se mandó la minuta al Senado y en el mes de abril, justo, no marzo, un poquito días antes de que iniciara el cierre por pandemia, se paró. Está aprobada la minuta, todo está a punto, pero falta cerrar esto. Mientras no haya una garantía de audiencia a todo aquel que se le congele una cuenta, pues la Wifi no puede hacerlo. Y bueno, de repente nos resultan algunas cuentas que no se pueden congelar, como las del Mencho. Tiene que venir una autoridad externa a decir que hay que congelarlas, o las de García Luna. En fin, Adriana, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Creo que la mayoría legislativa puede convencer a la oposición de lograrlo, ¿no crees? Y vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En varios estados de la República, sus congresos con dominio de Morena han impuesto leyes para castigar la compra de varios productos alimenticios. Con la falsa bandera de luchar contra enfermedades, quieren prohibir su consumo. Pero ¿hasta dónde llegan las consecuencias de estas medidas?
De esto vamos a platicar con la diputada Soraya Pérez Munguía, de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Que es la ley chatarra, que realmente es una serie de modificaciones que no tienen nada de sentido y que violan el derecho al libre comercio, a comercios legales, que además se meten a legislar sobre un tema que desde mi punto de vista es del orden federal, es competencia del Congreso de la Unión, especialmente de nosotros los diputados. Y ahora pues está prohibido que los niños compren, hay un impuesto adicional, una tarifa adicional, anuncios que tengan que ver con todo este tema, que tiene que ver con dulces, golosinas, pero hasta ahorita no sabemos bien qué productos van a ser y la realidad es que lo que deberían estar haciendo en este momento es estar aplicando la ley, porque hoy la ley de salud ya prohíbe ciertos alimentos, cierto tipo de productos que se vendan en las escuelas. De hecho, hay casi 5,000 reportes que están haciendo, que son públicos, que todos los ciudadanos tenemos acceso, en donde se ve que hay reportes de que se están vendiendo estos productos que ya están prohibidos. Entonces, más bien que se pongan a hacer su chamba en lugar de trastocar algo que incluso puede poner en riesgo la cadena de valor comercial en nuestro estado, la lenta recuperación económica. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el chocolate. El cacao es un sector bien tradicional de nuestro estado. El cacao es originario de Tabasco y es un regalo de mi estado al mundo y se pondría en peligro a más de 30,000 familias que dependen de la producción de cacao. De hecho, en mi estado, por ejemplo, y no es diferente de Oaxaca, no tenemos una matriz económica compleja. Digamos, depende la economía o del sector petrolero en mi estado, del gobierno o del pequeño comercio. Y este pequeño comercio, el 60% de lo que se vende es precisamente alimentos y bebidas. Al no saber qué alimentos y qué bebidas van a estar bajo esta categoría de chatarra, pues se pone en riesgo el 60% de lo que representan las ventas de la mayoría de las MIPYMES en el estado. Y además no resuelve el problema de fondo, porque lo que se ha dicho es que de fondo lo que pretende resolverse es el problema de obesidad. Efectivamente, Tabasco es uno de los 5 estados con mayor obesidad, según la última encuesta de la Secretaría de Salud. Sin embargo, insisto, para atender el problema de salud que existe, se tienen que hacer medidas de manera integral. Obviamente el sector educativo tiene que participar, el sector salud y el sector económico tiene que poner su parte. Pero medidas así al vapor e inconstitucionales no abonan y más bien a mí me parece que es más de lo mismo. Una y otra vez el grupo mayoritario, aprovechando sus mayorías aplastantes, imponen leyes que parecieran incluso favorecer a algunos sectores. Sin duda alguna, la solución al problema de la obesidad y otros padecimientos en México no se resuelven a través de decretos o leyes. Se necesita una estrategia que va más allá de acciones coercitivas. En estos momentos de crisis económica, el camino es estimular el empleo mediante el apoyo al sector productivo. La ley chatarra se convirtió en un instrumento político que viola las libertades de los mexicanos. Nuestro derecho a qué comer, dónde vivir, en qué trabajar y de qué hacer con nuestro dinero, lo que nos venga en gana, debe ser totalmente protegido por nuestras leyes. Somos mexicanos mayores de edad. No necesitamos de la tutela de nadie. Y ahora vemos un corte comercial y no se vaya porque al regresar platicaremos sobre consumo inteligente con Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades. Y en lo que yo estoy en contra en general es en la prohibición, porque por un lado me parece una falsa salida. Gran invitado hoy mismo. Y yo me quito el sombrero. Ya fue secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero. De un importante problema que preocupa a la nación. Enrique aborda este tema: salud y alimentación. Comida con muchas calorías, que si dulces, pastel o helado. ¿Debe elegir el hombre o el Estado? Esa y otras cosas más platica nuestro invitado.
Ya está con nosotros vía Zoom Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades, sobre el consumo inteligente. Es el tema que vamos a tocar esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique, bienvenido. Adriana, muy buenas noches, gracias por la oportunidad de conversar contigo. Enrique, un factor, un problema importante en nuestro país, ya que somos de los primeros lugares a nivel mundial en obesidad y desnutrición infantil. ¿Cómo pudiéramos erradicar este problema? Hace unas semanas se aprobó una ley para prohibir alimentos chatarra envasados, la venta a niños de estos alimentos que sean envasados o con alto contenido calórico. ¿Crees que pueda ser una medida o qué medidas se pudieran tomar para poder erradicar este problema que ya es un problema de seguridad nacional? ¿Cómo no, Adriana? Primero sí hay que reconocer que la obesidad es un problema muy grave en el mundo y en nuestro país. Es considerado una epidemia, así como estamos ahora hablando del coronavirus, la obesidad se le califica como una epidemia. Entonces, sin duda es un problema muy serio porque además te lleva a otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, una muy típica en México, la diabetes, te lleva a los temas de presión alta, en fin, es un problema muy serio. Yo lo que considero es que al final del día la manera de enfrentarlo no es a través de prohibiciones o a través de estigmatizar ciertos alimentos. Desde mi punto de vista no hay buenos o malos alimentos, lo que hay es buenos o malos hábitos alimenticios y estilos de vida o no saludables. Por ejemplo, es un hecho que la gente que tiene obesidad es porque está ingiriendo mucho más calorías que las que está quemando. Y esto se debe sobre todo a que hemos ido teniendo una vida mucho más sedentaria, Adriana. O sea, rodamos de la cama, nos vamos al vehículo, llegamos a la escuela, regresamos, estamos horas sentados o horas sentados en los escritorios, ya hacemos un trabajo más intelectual y menos físico, y eso hace que quememos menos. Entonces, lo que tiene que haber es un balance calórico, además depende también de cada uno de los cuerpos, y en lo que yo estoy en contra en general es en la prohibición, porque por un lado me parece una falsa salida. Me parece primero de muy difícil instrumentación. Dos, no me gustan en principio estas ideas de prohibir, porque lo que cada uno de nosotros tenemos que asumir la responsabilidad sobre nuestros estilos de vida. Sí me parece muy importante informar y sí me parece muy importante señalar cuáles de los alimentos en donde si consumimos en exceso y no lo compensamos con ejercicio, pues pueden incidir en que tengamos un sobrepeso. Pero el problema más bien es el desbalance calórico y los insanos estilos de vida que hoy tenemos en el mundo en general. Así es, Enrique, no se ha promovido la actividad física, sin embargo, promueven este tipo de iniciativas que, bueno, a decir del ministro Cosío, son inconstitucionales y a pesar de que ya declaró esto el ministro, hay varios estados que se están sumando a esta iniciativa. ¿Cuál puede ser el futuro de este tipo de iniciativas, ya que realmente no resuelven el tema de obesidad infantil y menos el de desnutrición? Mira, yo soy, digamos, soy empático con la preocupación de los legisladores. Me estaba leyendo hoy en la mañana también para poder comentar aquí con detalle la iniciativa de ley de Oaxaca. Te hablan sobre los diferentes estudios que hay sobre el tema de la obesidad, te hablan de los derechos humanos, en fin, hacen toda una argumentación. Sin embargo, yo insisto en que también hay que ver cuáles son las alternativas y sobre todo con un estado como Oaxaca, en donde tenemos escuelas que no tienen bebederos, que no tienen agua potable, muchas de ellas incluso no tienen baños. Me parece un poco empezar por el lado equivocado, tratar de promover la buena salud y la nutrición de los niños de ese estado, empezando por las prohibiciones de los alimentos en lugar de generar las condiciones para tener estilos de vida más sanos. Entonces, a mí en general, Adriana, la prohibición no me parece la salida. En México estamos acostumbrados a muchas otras prohibiciones. Y esas prohibiciones al final del día en el mundo lo que acreditan es que se generan mercados negros o simplemente no se cumplen. Y da pena cómo a veces algunos legisladores piensan que con haber emitido una ley, sabiendo que no se va a cumplir, algunos de ellos piensan que ya cumplieron con su tarea. Tocas un tema muy importante, Enrique, el tema de los bebederos, ya que a veces es más barato un refresco que una botella de agua. Recuerdo en la legislatura pasada se aprobaron impuestos especiales a los refrescos y con
con esa recaudación fiscal se iban a generar y se iban a construir bebederos en todas las escuelas públicas, proyecto que nunca se realizó. Deberíamos nosotros como sociedad civil y los legisladores exigir que se pongan y se instalen estos bebederos, ya que por falta de bebederos, pues los niños compran los refrescos. Mira, Adriana, por lo que digo que a veces se estigmatiza sobre ciertos alimentos, es que se habla, por ejemplo, de bebidas azucaradas o se habla de productos envasados, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con los productos que no están envasados? ¿Qué te parece una muy buena torta de tamal, no? ¿Qué te parece una muy buena milanesa bañada en aceite? A ver, lamentablemente en general los mexicanos tenemos malos hábitos alimenticios. Muchísimos mexicanos comen en la calle, ¿sí? Y comen, pues nomás es cosa de ver una serie de fritangas y además, déjate la obesidad, además la calidad de esos aceites. Por eso a mí me parece que lamentablemente son de estas acciones donde algunos piensan que están haciendo algo, creo que en el fondo están haciendo poco, están estigmatizando sobre ciertos alimentos cuando lo que hay que enfocarse es en promover estilos de vida saludables. ¿Quieres comer más? Pues muévete más, haz más ejercicio. No tienes tiempo de hacer tanto ejercicio, pues en general come menos y tener una vida balanceada. Yo no creo en las prohibiciones, no es el camino a seguir, es el camino fácil, salen los medios de comunicación, da nota, pero francamente yo no creo que transforme la vida de lo que nos debiera de preocupar, la vida de los niños mexicanos, sobre todo en un estado como Oaxaca, con tantos niveles todavía de pobreza, algunos niveles todavía de desnutrición. Creo yo que no es el camino de fondo a seguir. Además, Enrique, hay un desbalance, hay una desigualdad entre alimentos, ni modo que a los niños oaxaqueños se les prohíba comer mole por el alto valor calórico que tiene el mole, que es un alimento tradicional de ese estado principalmente. Enrique, además de esto, también el impacto económico que esto puede llegar a tener para todas las tienditas misceláneas y puestos y para las industrias que generan porcentajes importantes al Producto Interno Bruto de nuestro país. Correcto, y yo de acuerdo con Adrián, y por eso es un balance, ¿no? En todo, finalmente, la vida es un balance. No hay la menor duda, y en eso sostengo y soy empático, tenemos un problema enorme de obesidad en nuestro país. No hay la menor duda. Ahora, esa obesidad tiene explicaciones en el estilo de vida, una parte es la alimentación, pero la otra parte es el sedentarismo. Y sí, ¿cuáles son las alternativas? Porque lo que acaba ocurriendo es que sí se le pega a una industria, a unas industrias que generan empleo, que pagan impuestos, que en general son mucho más limpias, que siguen más criterios y más normas, y en cambio, pues obviamente no hay manera de regular toda la comida que viene de la informalidad. Toda esa obviamente queda libre de estas prohibiciones y con esa no se meten porque con esa no se pueden meter. Por eso ese tipo de medidas, a mí en el fondo, francamente, por más que las quieran argumentar y documentar como que están basadas en ciencia, en el fondo no lo están, son incompletas, estigmatizan, están sesgadas y finalmente no resuelven el problema, porque este tipo de acciones ya también tuvieron lugar hace más de 15 años. En algunos estados a mí me tocó vivirlo más de cerca y pues ahí está el problema de la obesidad. Yo lo que sostengo más bien, Adrián, es cómo generamos un movimiento, cómo generamos una moda, para que esté de moda estar sano, para que esté de moda estar, digamos, en peso, ¿sí? No para estigmatizar al que no lo esté, sino más bien para promover quien sí lo está. Como por ejemplo bajamos o exentamos los seguros de vida de aquellas personas que están dentro del rango del peso. O sea, otro tipo de cosas. Castigos que no se puedan cumplir no funcionan. Creo más en los incentivos y en otra forma de enfrentar el tema, Adriana. Enrique, además, la fórmula es muy sencilla: a mayor ejercicio, mejor niveles de salud, mejores los niveles de salud y además se bajan los porcentajes de grasa y se promueve la baja obesidad. Esto se debería de promover en las escuelas, principalmente, donde casi no se promueve el ejercicio y además es varios factores positivos para los niños porque les aumenta las endorfinas, ayuda para la depresión, para la ansiedad y para muchos problemas que están teniendo ahora niños, jóvenes y adolescentes, sobre todo en estas épocas de pandemia. Efectivamente, Adriana, mira, por ejemplo, yo creo que platicaba yo con unos estudiantes en la mañana hoy y les decía cómo se sienten en este momento. Y me decían cosas, pues que es obvio, ¿no? Miedo, frustración, ansiedad, temor, ¿no?
Bueno, pues ahí, en ese mundo estamos viviendo. Entre otras cosas, seguramente muchos estarán resolviendo el tema comiendo más y están siendo más sedentarios. Hay caricaturas donde salen y dicen, ¿cómo vamos a salir de la pandemia? Pues no vamos a caber en la puerta. Hay otras cosas que hay que hacer. Parques públicos, áreas donde pudiéramos tener esparcimiento, donde la gente pudiera ejercitarse. Repito, fomentar una cultura en positivo y no siempre, como nos gusta a los mexicanos, en negativo, bajo argumentos que además no hay manera de cumplir, porque un Estado con tan pocos recursos ahora le atribuyen a la Secretaría de Salud ir a hacer la de policía, no funciona. A mí sí me molesta mucho y respeto a los legisladores, pero me molesta mucho cuando esto empieza incluso a ser una moda, ¿no? Lo hace un Estado y, pues yo también tengo gente obesa, ahora viene el siguiente. Es un tema más complejo. La obesidad y la salud en general es multifactorial. La comida es uno de los elementos. El balance, yo siempre recuerdo cómo venían los anuncios en el pasado, ¿no? Nada con exceso, todo con medida. La vida es eso, es encontrar equilibrios y cada quien encuentra su propio equilibrio. No creo en un Estado interventor que nos prohíba y que nos diga qué hay que hacer, y sí coincido con el ministro Cosío, eso es además violatorio de los derechos humanos, entre otras cosas, el violatorio seguramente del derecho a la libre determinación de la personalidad. Somos seres humanos, somos responsables, y al niño hay que enseñarle desde chico a cómo asumir una responsabilidad sobre su salud y sobre su cuerpo. Claro, Enrique, como nos decían nuestras mamás, come frutas y verduras. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras. Enrique de la Madrid, muchos saludos, muchas gracias. Gracias, Adriana. Un abrazo muy afectuoso a ti y a tu auditorio. Y ustedes no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.